Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Tenemos 45 minutos, hermanos, así que vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. El domingo pasado, recuerdo, hacíamos una reflexión en la primera carta que el apóstol Juan, en el destierro ahí en la iglesia, en la isla de Patmos, estaba y recibe el mensaje de Dios que tiene que ser revelado a las 7 iglesias que están en el Asia Menor, hoy Turquía. Y veíamos que el domingo pasado que esa carta fue a la iglesia de Éfeso. Y que esta iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Era una iglesia que había sido bendecida por el Señor. Había tenido pastores de primera categoría. Ellos, el Señor dice, es que tú eres una iglesia, y miren los elogios que le da a la iglesia de Éfeso. Le dice: iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras, yo conozco tu paciencia, tu arduo trabajo hasta fatigarte. Yo conozco que no soportas a los malos. Yo conozco que has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has encontrado mentirosos. Yo conozco cómo tú eres. Tú eres una iglesia que trabaja para la extensión de mi reino. Además, yo conozco que tú, aborreces a los nicolaitas, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire qué elogio, no era cualquier iglesia. Yo conozco lo que tú haces por mi reino, dijo el Señor. A propósito de los nicolaitas, hermanos, algunos hermanos se me acercaron y me dijeron: no dijiste nada de ellos y quiénes son. Hermanos, no se preocupe, el otro domingo vamos a entrar a profundidad con los nicolaitas. Porque estos nicolaitas habían invadido muchas iglesias. Y una de las que había sucumbido a esas enseñanzas es la iglesia de Pérgamo. Mientras que la iglesia de Éfeso resistió. Y dice el Señor: yo conozco que tú aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¡Qué elogio! Pero el Señor tenía un pero. No cualquier pero. El Señor dijo: pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Y veíamos, hermanos, que justamente el primer amor, el fervor por el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Así como amar a los santos, a los hermanos, porque el apóstol Juan dijo: si alguno dice que me ama, pero aborrece a su hermano, ese tal es mentiroso. Habían perdido ese fervor, ese brillo por el Señor, por su causa. Y ese era el llamado de la iglesia el domingo pasado. ¿Has perdido tu primer amor? Pero mire qué lindo que en esta carta, usted ha leído conmigo los versículos 8 al 11. ¿Encuentra usted en esos versículos algún reproche del Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna? Por favor, vean los versículos. Véalos. Dese cuenta. Vea la palabra. ¿Encuentra usted algún reproche que el Señor hace a la iglesia de Esmirna? ¿Encontró algún reproche? No hay ningún reproche. El Señor no tiene reproche para Esmirna. Hay 2 iglesias para las cuales el Señor no tiene ningún reproche. Estas no son cualquier iglesia, hermanos. No hay reproche para Esmirna ni para Filadelfia. Ya lo vamos a ver más adelante. Y ahora escribe a Esmirna. Ahí está el mapa, hermanos, para que nos ubiquemos siempre en el recorrido. Éfeso. Y ahora, hermanos, nos vamos a Esmirna, que ustedes pueden ver ahí con una antenita, la hemos puesto justamente. Y ahí está ubicado Esmirna. Ya vamos a hablar de algunos detalles. Pero a la luz del pasaje que hemos leído, hermanos, podríamos decir que Esmirna es una iglesia fiel en medio del dolor y del sufrimiento. Y de eso trata este mensaje a la iglesia de Esmirna. Una iglesia fiel en medio del dolor y del sufrimiento.
Mira el versículo 8, hermano. Vamos, el versículo 8. Dijimos el domingo pasado que estas cartas tienen un formato similar. Al principio siempre vamos a encontrar la presentación del que manda el mensaje, del que da el mensaje. Esa presentación es de Jesucristo. Y Él se presenta a cada iglesia con una característica de su persona diferente. Y esa característica tiene que ver con el mensaje que le va a entregar a la iglesia. Y todas terminan de la misma manera. Siempre terminan diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre el mismo formato. Y en este caso el Señor Jesucristo se presenta. Usted léalo conmigo. El Señor Jesús dice: yo soy el primero y el postrero. Y hermanos, ¿qué tiene que ver eso con una iglesia que sufre? Con una iglesia que está atravesando dolor y sufrimiento, tribulación. ¿Qué tiene que ver? Para nosotros, hermanos, hoy en el siglo XXI, ¿qué tiene que ver que Jesús nos diga: Iglesia Nazaret, yo soy el primero y el postrero? Es que esto, hermanos, evoca la eternidad de Dios. Evoca lo que Él es eterno. ¿Y qué viene para nosotros de consecuencia? Eso quiere decir, Iglesia Nazaret, antes que tú existieras, yo era. Porque yo soy el primero. Antes que cualquier cosa te perturbe, yo ya estaba. Y después de ti, yo voy a seguir existiendo. Estés o no estés, aun cuando tú y yo terminemos esta vida en esta tierra, yo sigo siendo Dios, el primero y el postrero. Hermanos, en la eternidad a Dios nada le sorprende. Él es antes de todo y es después de todo. Antes y después, hermanos, Él es el mismo, inmutable, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Al Señor Jesús no le sorprende nada de lo que a ti te pase, ni de lo que a mí me pase, ni de lo que le pase a la iglesia Nazaret, ni a la iglesia de Esmirna. Al Señor nada le sorprende, hermanos. Los que somos sorprendidos somos nosotros. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Yo mencioné a 3 hermanos aquí que han pasado esta semana, o no solo esta semana, quizás más días atrás, adoleciendo de una enfermedad, postrados algunos días, y quizás muchos de ustedes, hermanos, no sabemos lo que viene mañana. Usted no sabe si le van a quitar el trabajo mañana. Primero Dios no se lo quiten, ¿verdad? Aquí este hermano desde hace muchos años le dijeron que ¿cuántos años dicen que te iban? Hace 2 años te dijeron que te iban a cortar el trabajo, ¿verdad? Y el Señor lo tiene ahí trabajando todavía, mire. Mejor otros se han ido. Hermanos, al Señor no le sorprende nada. A nosotros nos sorprenden las cosas. Yo sí me sorprendo. Yo no sé qué va a venir mañana. Pero el Señor no se sorprende, hermanos. Porque Él es primero y Él es último. Él no cambia, Él es fiel, Él sabe lo que te va a ocurrir. Así que tranquilo, tranquilo, no te ofusques, Amílcar. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Pero para ti que sufres, que estás pasando por un dolor de enfermedad o de persecución o de tristeza o problemas en tu familia, por hijos que se portan mal, por esposos que son infieles, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte que yo conozco tu sufrimiento, dice el Señor, y le dice a Esmirna: yo conozco. ¿Y sabes qué? Yo sufrí también. Porque dice el pasaje en el versículo 8, mire, ¿cómo se presenta Él? Léalo por favor en su Biblia. El que estuvo muerto y vivió. ¿Quién más, hermanos? Si alguien supo de dolor, del oprobio, del sufrimiento, del rechazo, si alguien supo eso en carne propia, el mismo Hijo de Dios. Por lo tanto, iglesia o hermanos, si tú estás pasando por una dificultad, no te preocupes, tranquilo.
Yo conozco, yo sé de lo que me estás hablando. Pero ¿sabes qué? Yo soy tu Dios que venció la muerte. Y estoy en los cielos, a la diestra de Dios Padre. Intercedo por ti, tú estás en mi mano. Hermanos, no hemos cantado Jesús es mi buen pastor. ¿No lo cantamos? Sí, lo cantamos. ¿Y le gusta el himno, hermano? Ay, me encanta. ¿Y cómo termina ese himno? Oh, mi Dios, me rindo hoy. Bueno, hermanos, que no solo sea en el momento de la dificultad que nos venimos a rendir al Señor. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Yo sé que está sufriendo, iglesia de Esmirna, le dice, pero no te preocupes, yo sé. Yo soy, el que te habla sabe. Venció la muerte. El que estuvo muerto y venció. ¿Qué palabras, hermanos? No es un Dios de esos que fabrican los hombres. Ese es nuestro Dios, hermanos. Que la gloria sea para Él. Usted confía en un Dios que es el primero, el postrero. No cambia. Fiel a sus promesas. Inmutable. Digno de toda confianza. Y conoce sus necesidades. Sabe por lo que esto está pasando. Entonces, veamos. El Señor Jesucristo se identifica con los sufrimientos de aquella congregación. Él afirma que tiene conocimiento pleno y exhaustivo de las tribulaciones por las que está pasando. La iglesia de Esmirna estaba pasando por una tribulación tremenda. Mire el versículo 9, por favor. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Mire, esta iglesia eso estaba padeciendo, hermano. Estaba padeciendo tribulación, aflicciones, persecución, y estaba padeciendo pobreza. Veamos entonces, hermanos. En este caso, la palabra aquí de tribulación tiene el sentido, es una tribulación que está sujeta a la iglesia de Esmirna porque ellos estaban siendo oprimidos. Había sobre los cristianos de Esmirna una presión. Estaban siendo presionados, estaban siendo asediados, sometidos por ser cristianos. ¿Cómo le dicen ahora a los muchachos cuando son, que les echan la bola negra, decíamos nosotros en nuestro tiempo, ¿verdad? Cuando jóvenes. ¿Cómo le llaman ahora a los jóvenes? Es que lo molestan, miran cómo lo hostigan, como pobrecito, no me lo dejen en paz. Ay, lo tienen desesperado, ya no aguanta que hacer el niño. Ahora, ¿cómo le dicen a eso? El bullying. Le digo, mire qué palabra. Lo agarramos del inglés, parece ser, ¿verdad? Eso no es nuevo, hermanos. Los hermanos de Esmirna estaban siendo presionados. Estaban siendo perseguidos. Yo me imagino que hasta, este es cristiano, ahí en la ¿sabe qué ocurrió con ellos? Que porque no decían que César, ya lo dijimos, y este es una común denominador en todas estas iglesias, la persecución por no rendirse a César, diciendo que César el divino es Señor. Y ellos decían, no, nosotros no ofrecemos sacrificios a ningún hombre, porque nuestro Señor es Jesucristo. Solo tenemos un Señor y es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros nos rendimos. Claro, hermanos, eso les causaba a ellos persecución. Bueno, aquí a propósito, hermano, yo creo que ninguno de nosotros, y si no, ahí nos cuenta, por favor, pero yo me atrevo a decir que ninguno de los que estamos aquí, ni de los que escuchan posiblemente, estamos siendo, ¿cómo es? Bullying es la cosa. Estamos sometidos a bullying porque usted dice que es cristiano. Yo creo que ninguno. Es más, hoy todos decimos que somos cristianos. Ahora el problema es al revés. Hoy todo el mundo dice que es cristiano y resulta que eso se ha desvalorizado, esa palabra, como que ya nadie cree, pues. Pero el caso de ellos era diferente, hermano. Decía que era cristiano y empezaba la provocación, el asedio, la presión de la sociedad, porque ellos decían que solo tenían un Señor que era Jesucristo. Eso nosotros no lo vivimos, hermanos. Yo creo que medio lo entendemos aquí,
Pero emocionalmente nosotros estamos desconectados de esa realidad, hermanos. Después de 2000 años, nosotros no sabemos lo que es esto. Pero ellos eran asediados. A finales del siglo I, la vida para la iglesia en Esmirna era muy peligrosa y de gran persecución. Mire, en lo religioso, en lo que estamos hablando, resulta que Esmirna disputó entre 11 ciudades el derecho para construir el primer templo de culto al emperador Tiberio. Eso fue en el año 25 después de Cristo. Y resulta que entre todas las ciudades que compitieron, Esmirna ganó. Y entonces tuvo el honor de construir un templo para el culto a César. Claro, una ciudad importante, ¿verdad? Así como han oído ustedes, hermanos, que de repente dice, voy a inventarme, San Salvador está compitiendo para ser sede de los juegos, qué sé yo, no sé, hermanos, ¿cuáles juegos son? Centroamericanos, los juegos centroamericanos de no sé qué, y ahí están haciendo, mire, y cuando logran eso de acuerdo, sale el señor alcalde, ¿verdad? Tenemos el gusto de informar a todos. ¿Por qué las ciudades quieren ser sedes o quieren tener estos honores? ¿Por qué? Claro, por supuesto, gracias, hermano. Porque todo eso mueve dinero, hermanos. Algunos son favorecidos, otros gozan. Es que se mueve la economía. Y esa era una de las consecuencias. Pero aparte de eso, la población tenía que venir una vez al año al templo a ofrecerle sacrificio a Tiberio, el emperador, y a decir, Él es el Señor. Qué tremendo. Y el que se negaba a hacerlo, era acusado de traición. Y venía la persecución. Eso nosotros solo históricamente lo sabemos, hermanos. Y por eso la iglesia estaba siendo perseguida. Pero no solamente eso, a esto traía una consecuencia, hermanos. Esto traía una consecuencia. Dice el versículo 9, yo conozco tu pobreza. Resulta, hermanos, que Esmirna era una iglesia pobre materialmente. Y aquí hay una cuestión interesante, hermanos. Resulta, quiero hablar un poquito de Esmirna, rapidito. Esmirna es una ciudad que todavía existe. No es el caso de Éfeso. Éfeso están las ruinas, ¿verdad? Las excavaciones. Pero Esmirna existe en la actualidad. Su nombre es Izmir. Y resulta que para nosotros no debe de ser desconocida esa ciudad. No porque hayamos ido, ¿verdad? Sino porque por años estuvo un hermano nuestro, el hermano Chepito, claro, hermano Chepito Cruz, estuvo en Esmirna, en Izmir, llevando la palabra de Dios, extendiendo el reino 2000 años después de esta carta a la iglesia de Esmirna. Esmirna existe. Y resulta, hermanos, que Esmirna está ubicada en una de las bahías más bellas del mar Egeo. Lindo, dicen que es eso. Al hermano Chepito le vamos a preguntar cuando venga. Y esta ciudad llegó a ser una de las más prósperas. Mire, 3 ciudades se disputaban ser la primera en el Asia Menor del Imperio Romano: Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Se disputaban. Pérgamo era la capital oficialmente hablando, pero Éfeso tenía un puerto que lo hacía con mucha vida. Y Esmirna no se quedaba atrás, tenía un puerto también. Y llegó a ser una de las ciudades más prósperas. Rivalizaba con Éfeso y Pérgamo por la preeminencia del Asia Menor. Ya dije, contaba con un excelente puerto, pero además en Esmirna había algo importante. La ciencia y la medicina habían avanzado. ¿Quién no va cuando esté enfermo buscando ayuda para curarse, hermano? ¿Ustedes no van?
Si usted tiene un padecimiento y no le halla el médico y le dicen, mire, allá está el hermano Ronald, ese es un médico, ya le voy a hacer propaganda aquí al hermano Ronald. Allá vamos donde el hermano Ronald. Yo les comentaba a mis hermanos que conozco un querido amigo y hermano que tuvo un problema muy serio de salud. Y son de esas enfermedades que tienen unas consecuencias. Después ya la vida cambia. Ya no es igual. Y a él le decían, mire, allá en Candelaria, la frontera, está un hombre que cuando ora se sanan la gente. Allá iba él, buscando. Pues sí quería ser sano. Va donde este médico, va donde el otro. Pues Esmirna había avanzado en la medicina, hermanos. Entonces mucha gente venía a Esmirna buscando curación. No era cualquier ciudad, hermanos. Era próspera, puerto, la ciencia, la medicina. ¿Qué más? Hermanos, mire, esto es interesante. Era la más linda, según los historiadores, es la ciudad más bella de esa época. ¿Quién que no quería ir ahí? Porque era lindísimo llegar. Mire, sus calles, cuentan los historiadores, que estaban pavimentadas, no con el asfalto de ahora, hermano, no vayamos. Estaban bien trazadas, pavimentadas, y había una alameda principal que se llamaba la Golden Street, para los que hablan inglés, ¿verdad? La calle dorada. ¿Usted ha oído que en Apocalipsis se habla de las calles de oro? Porque aquellos sabían de esta calle de oro, que era una belleza en Esmirna. Mire, estaba en la parte baja de la colina, era una alameda semicircular. En un extremo estaba el templo a las Cibeles, en el otro extremo estaba el templo a Zeus, y en medio de esa calle, o sea, entre estos dos templos, estaban otros templos paganos. Y toda la gente llegaba allí. No era una ciudad cualquiera, hermanos. Había mucho prosperidad, mucho dinero, una ciudad rica. Pero qué cosa, mire lo que dice la palabra de Dios a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu pobreza. Y aquí, hermanos, la palabra pobreza tiene la connotación de alguien que vive en la calle, que no tiene ni dónde vivir. Esta iglesia estaba paupérrima, extremadamente pobre. ¿Y sabe por qué? Porque los hermanos de la iglesia como estaban siendo presionados, oprimidos, resulta que a ellos nadie les daba trabajo. Resulta que con ellos no se hacían negocios. Entonces ellos empezaron a perderlo todo. Perdieron sus casas, perdieron sus carros, perdieron sus celulares, para pensar ahorita, ¿verdad? En lo de ahora. Fueron perdiendo todo. ¿Sabe por qué lo perdían todo? ¿Sabe por qué? ¿Ya sabe por qué perdían todo? ¿Sabe por qué? Por mala gente lo perdían, ¿verdad? Por mal portados lo perdían. No, hermano. Lo perdían por su fe en Cristo Jesús. Por eso perdían todo, al punto que llegaron a ser extremadamente pobres. Pobres, hermanos. De veras que esa prueba sí no me gustaría a mí, hermanos. A mí me encantan las comodidades. ¿Y a usted? Si yo quisiera el aire acondicionado ahorita, hermanos. Algo ayuda ese asunto. Está Amílcar, está Miguel, está Ernesto, está Guillermo, dispuesto a seguir al Señor, aunque se quede en la calle y pierde su casa y pierde su carrito y pierde su celular. ¿Está dispuesto? Iglesia Nazaret, ¿estás dispuesta a darlo todo por tu Señor? Esta es la situación de Esmirna, hermanos. Sufría, atravesaba dolor por una sencilla razón:
porque no negaba su fe en Cristo Jesús. Porque era fiel, una iglesia fiel en medio del sufrimiento y del dolor. Y yo me quejo, hermanos. Yo me quejo, ¿saben? Y ¿sabe qué es lo que es peor? Cuando no tenemos la perspectiva de Dios acerca de lo que Él permite que ocurra en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo más triste? Que empiezo a pensar, número uno, pobrecito yo. Mire todo lo que me pasa a mí. Es que sabe que es que Dios no me quiere. Es que Dios no me quiere. Es que nadie me quiere. Es que nadie me entiende. Es que este Dios que yo tengo, fíjense cómo me trata. Esmirna, una iglesia fiel en medio del dolor y del sufrimiento. Y dice el Señor, yo conozco tu pobreza. Ah, pero mire qué interesante allí en su Biblia hay algo, una aclaración del Señor en medio de esto. Entre paréntesis está en su Biblia, hermano. Sí, véalo. Ah, dice el Señor, pero no temas, tranquilo, no te preocupes por tu pobreza. Yo conozco de tu pobreza, pero ¿sabes qué? Te tengo una noticia, tú eres. Y como nosotros somos muy materialistas en este siglo, alguien puede decir, ¿y a mí de qué me sirve si vivo en la calle? Esa es la iglesia a veces. Eso somos nosotros, hermanos. Como somos materialistas, entonces, ¿y a mí de qué me sirve que diga el Señor que yo soy rico? No sé si me estoy tratando de dar a entender esto, hermanos. Es que rico, es que ante el Señor la riqueza es otra. Nosotros los humanos medimos la riqueza por los bienes materiales que tenemos y el valor de ellos. Pero eso no cuenta ante el Señor, hermanos. La iglesia esta puede tener recursos enormes, puede tener grandes recursos, pero eso no cuenta al Señor. Es más, cuando uno tiene recursos, ¿sabe qué es lo que ocurre? Puede perder su primer amor, porque confía en sus recursos, confía en sus relaciones. Cuando yo le estaba diciendo que que Esmirna estuvo entre 11 ciudades disputándose ese honor, establecieron relaciones, hermanos. Hicieron lobbying, dicen ahora los políticos. Hicieron lobbying. Fueron, vinieron, ofrecieron, hubo transacciones, hubo negociaciones. Hermanos, esta ciudad entró en negociaciones, fue importantísima. Ah, Esmirna, rica, muy rica la ciudad, pero muy pobre ante Dios. Porque cuando empezamos a confiar en nuestros recursos, hermanos, parece que vamos mal ante Dios. No te preocupes, yo tengo unos cheros por ahí. Yo conozco a fulano, ya le voy a hablar a sultano. No, espérate, la llamada telefónica. ¿Sabe qué? Usted está pobre espiritualmente porque usted está confiando en sus nombres, en sus contactos. Está así, le voy a hablar a fulano, le voy a decir al otro. Pobre espiritualmente. No estoy diciendo que sea malo, pero usted empieza a confiar. Usted empieza a confiar. Y deja de confiar en quien tiene que confiar. Mi hermano Teo, perdone, aquí está mi hermano, pero yo quiero sus palabras hoy. Dije yo, anillo al dedo, ¿verdad? El Señor permitió la enfermedad para mostrarme, me dijo el hermano. Sí. Ya vamos a ver más adelante, hermanos. Tenemos 15 minutos todavía. No se me desespere. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí, hermanos, algunas ideas de lo que es la riqueza en el Señor, que no tiene que ver con sus bienes materiales. Una iglesia rica, ¿qué es lo que
hace rica a una congregación, a una iglesia, a un hermano cristiano que se congrega en Iglesia Nazaret. Esto lo hace rico espiritualmente ante Dios, hermanos. ¿Qué cosa? Déjenme compartirles algunas ahí. La riqueza ante Dios es tu fidelidad. Iglesia Nazaret, tu fidelidad a la palabra de Dios, tu fidelidad a Cristo Jesús en medio del dolor, de las circunstancias, de las tribulaciones, de las penas, de las enfermedades. Eso te hace rico. Iglesia Nazaret, te hace rico tu relación con Dios, que tu relación con Dios no sea afectada por las circunstancias del momento. Esmirna estaba sufriendo, habían perdido todo, eran oprimidos, eran marginados, todo por la causa de Cristo, y ellos se mantenían fieles. Esa es tu riqueza, Iglesia Nazaret. Fidelidad al Señor. Tu relación con Dios no se afecta por las circunstancias. Mantienes tu santidad. Buscas cumplir al Señor, tu Dios, en obediencia. Tu vida de adoración no son los 20 minutos que cantamos aquí. Qué lindo cantamos esta mañana, hermanos. Ver estos jóvenes que inician este ministerio de la alabanza. Qué lindo es eso. Nos gozamos en el Señor por ellos. Pero tu vida de oración no termina ahí. Tu vida de oración está caracterizada por la obediencia al Señor. Tienes una vida de oración y en tu corazón está el deseo de glorificar a Dios en todo lo que haces. Eso es ser rico ante Dios, hermanos. Y esta es una lección para mí. Y yo creo que para la comisión de administración también. Porque cuando nos reunimos y no hay muchas ofrendas, hermanos, y hay pocos diezmos, empezamos a mordernos. ¿Y cómo vamos a hacer? Y entonces, y los compromisos que tenemos, y entonces vamos a recortar por aquí, vamos a anular por allá. Claro, hermanos, porque nosotros en ese momento estamos perturbados por la riqueza material, pero no estamos viendo que Dios hace como Él quiere y la iglesia se goza en medio aún de la pobreza. Es una lección para mí. No estoy diciendo, a propósito, hermanos, ya que hablo de diezmo, ofrenda y todo, les tengo buenas noticias. Fíjense que yo estimo que el 20% de nuestros hermanos dan los diezmos, los demás no lo dan. No dan. Yo estimo 25 lo más. 25% de la iglesia diezma, hermano. El resto no da sus diezmos. Pero yo no le estoy reclamando nada. Este es un trato suyo con el Señor. Y el Señor dice, yo sé que tú eres rico cuando tú te entregas al Señor. Entonces, hermanos, esta pregunta creo que es válida para nosotros esta mañana. ¿Qué dice Dios a la iglesia esta mañana? La pregunta es personal. ¿Cómo estoy yo respecto a Dios? ¿Soy rico ante Él o soy pobre? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si el Señor, por su Espíritu Santo, te está diciendo a ti esta mañana, eres pobre, ante mí eres pobre. Este es el momento, hermanos. Ahora es el día. Como se le invitó a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, cambia de mente, vuélvete a tus primeras obras de amor. Pero tú sabes y yo sé cómo está mi vida ante Dios. Bueno, hermanos, para el Señor no era sorpresa. Esta iglesia sufría porque era perseguida. Mire, habían unos que iban al culto los sábados a la sinagoga. Yo digo culto, ¿verdad? Solo por hacerlo
a nuestro lenguaje. Iban a la sinagoga los sábados a leer la palabra de Dios y sin embargo sus deseos y sus actitudes, y no voy a entrar en la discusión, hermanos, de interpretación a quienes se refería, si eran judíos de raza pura, si eran unos judaizantes, porque el tiempo no nos da para entrar en esos detalles, pero para mí lo relevante es que todos aquellos que se encontraban diciendo que eran hijos de Abraham, pero que en realidad lo que hacían era perseguir a los hijos de Cristo. Mire cómo lo llama el Señor: sinagoga, instrumentos de Satanás. Mucho cuidado, hermano. Tenga cuidadito cómo se relaciona con un hijo de Dios. Dios conoce, dice el Señor. Yo conozco, ¿se recuerdan esa palabra? Yo conozco, lo dijimos el domingo pasado. Es un conocimiento pleno, exhaustivo. A Él no le cuentan historias, el Señor conoce. Yo conozco la iglesia Esmirna, sé quién entra y quién sale. A propósito, no es por nadie, ¿verdad? Sé quién entra, quién sale. Sé quién es creyente y quién no es creyente. Sé quién es visita. Sé todo, yo lo sé. Yo sé quiénes son, dice el Señor. Conozco, dice el Señor. Pero aquí viene la palabra, hermanos. Versículo 10. Pero iglesia, yo conozco tu fidelidad. Yo sé que sufres por mí, pero no temas, dice el Señor. No temas, no temas es una palabra que se repite en la palabra de Dios. Abraham, no temas. Josué, no temas. Jacob, no temas. Pablo, no temas. Iglesia de Esmirna, no temas. No temas porque yo voy a detener lo que te va a ocurrir. Yo sé que viene una prueba para ti, pero no te preocupes, yo ya la detuve. Así dice así dice la palabra de Dios. Lea, por favor. Lea lo que dice la palabra de Dios. No temas, iglesia, porque mira, tranquilo, ya no te va a pasar nada. De aquí para allá, todo te va a ir bien, iglesia. Así le dice el Señor. ¿Vea que no? ¿Están conmigo, hermanos, o no están conmigo? No temas, mire, no temas, qué tremendo. Sí, yo sé que tú eres fiel. Yo sé que eres fiel, iglesia de Esmirna. No temas, no temas. ¿Por qué? Porque lo que te viene es serio. No temas en nada lo que vas a padecer. Señor, no fue suficiente ya lo que sufrí. Pues no. Ahí te viene algo más. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Pobrecito yo, mire todo lo que me pasa. Es que Dios no me quiere. Y viene, y Amílcar, como es un buen consejero, le dice: es que algún pecado tenés, hombre. Algún pecado tenés. Por eso, no siempre, hermanos. No temas lo que te viene pronto. No temas lo que te va a suceder. Tú eres fiel, yo sé que tú eres fiel, pero te vienen días más difíciles. Señor, ¿y qué es eso? ¿Y qué te he hecho? ¿Y cómo es eso, Señor? ¿No hemos cantado que Dios es bueno, hermanos? ¿Ya que cantamos que Dios es bueno? ¿Y lo creemos, hermano? Y esta iglesia le dice: no temas porque te viene algo más fuerte. Yo les compartí a mis hermanos en el primer culto, y creo que lo voy a hacer, son 5 minutos lo que quedan, para las 12, no para que yo termine, que conste. Y el que está con sueñito, duerma tranquilo porque le va a ayudar en la tarde. Les decía a mis hermanos que en una congregación en la que estuvimos con mi esposa años atrás, después de un culto como este muy lindo, habíamos cantado, había todo. Allá atrás se paró una persona que se había estado congregando ahí en la iglesia por bastante tiempo ya. No recuerdo cuánto tiempo, pero ya tenía algún buen tiempo. Se paró y dijo, levantó su mano y dijo: quiero dar unas palabras. Sí, por favor. No nos imaginábamos lo que iba a decir. Es como que allá Pepe, digamos, se parara, ¿verdad? No lo vayas a hacer, Pepe. Se parara Pepe y dijera: quiero decirles algo. Sí, hermano. Miren, dijo,
quiero comunicarles que este es mi último domingo en esta iglesia. Se va el hermano, quizás para Estados Unidos, vea. Y yo, como era de Metapán, que ya se va para Metapán el hermano. De veras, hermano. Sí, dijo, no vuelvo a esta ni a ninguna iglesia evangélica, digo, porque aquí es una farsa todo. Digo, miren, desde que me congrego en esta iglesia, digo, todo me sale mal. Primero perdí mi trabajo, recién vine, perdí mi trabajo, digo. A los días, como ya no trabajé, perdí mi carro. Después perdí la casa, dijo. Y todo lo que hago me sale mal, dijo. Así que esto es mentira. Yo ese Dios, dijo, ¿para qué lo quiero? No les digo el nombre porque no creo que venga al caso. Pero no es mentira lo que les estoy contando, por si alguno piensa que me estoy inventando la historia. ¿Cómo es su Dios? Usted cantó: Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor. Su fidelidad, su amor, su bondad. Y esta mañana el Señor te puede decir: no temas, porque viera lo que te va a venir mañana. No temas lo que te va a suceder. Mira lo que vas a padecer. Te cuento, le dice el Señor a la iglesia. Mira lo que te va a pasar. Versículo 10, por favor, vean su Biblia. He aquí. Mire, he aquí. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. La cárcel. ¿Quién gobierna la cárcel, hermanos? ¿Quién gobierna la cárcel? ¿Se acuerda cuando Pablo fue llevado a la cárcel? ¿Quién gobierna la cárcel? Iglesia Nazaret, no temas, espérate que ya te vienen unos días bonitos. Fíjate que algunos de ustedes se van a ir a la cárcel por andar. ¿Quién está dispuesto? No vaya a levantar la mano, por favor. No le vaya a salir verdad. Parece, yo lo estoy haciendo como una broma, pero es muy en serio, hermanos. Este es el Dios. Este es el Dios que aquella persona de aquella congregación dijo: yo ese Dios no lo quiero. ¿Y usted lo quiere? ¿Y usted está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Usted está dispuesto a ir a la cárcel por Él? Yo sé, dice el Señor, que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Y por qué, Señor? Como algunos han dicho, no es por qué, es para qué. Y dice la palabra de Dios en este caso, es para que seáis probados. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, que nuestra fe debe de ser probada como el oro, con fuego. Hasta ahí quizás ya nos cuesta, hermanos. El fuego quema lo que no es y deja lo que es. Las pruebas pueden venir para eso, para su iglesia, para que seáis probados. Tendréis aflicción por 10 días. Este es otro detalle interesante, pero voy a dejarlo porque son las 12 y la interpretación. Aquí está hablando de un tiempo concreto de tribulación que vienen. Algunos piensan que son 10 persecuciones que hubo en el imperio, otros creen que son 10 días literales. Hermanos, el punto para mí es, en este sermón, porque no es un debate teológico e interpretativo el que estamos teniendo. Quiero decir que es un tiempo de tribulación que a la iglesia le viene porque le viene. Y no es porque sean infieles, es porque son fieles. Ese es el Dios que tiene iglesia de Esmirna y tiene iglesia Nazaret, hermanos. El propósito de la prueba es ser probado. Para ellos el encarcelamiento previo sin juicio significaba la muerte. Y en medio de eso, hermanos, viene una exhortación para la iglesia. No temas, dice el Señor, en nada
lo que vas a padecer. Hermana Mirna, ¿has venido a El Salvador? No temas, no temas. El Señor estará contigo. Cuando vuelvas a Guatemala ya sabes lo que te espera, hermana. No temas lo que va a padecer. El Señor está contigo. El primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, Él sabe. Y dice el desafío, la exhortación, la promesa del Señor para aquellos que se mantuvieron firmes en aquella tribulación es que si fuese necesario dar la vida a estos que estaban dispuestos aún a entregar su vida, para ellos hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A todos aquellos que están dispuestos a entregar aún su vida por Cristo, hay una promesa. Él dará la corona de la vida. ¿Estás tú, iglesia, dispuesto hasta este punto? ¿Ser fiel al Señor hasta este punto? El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, dice, de la segunda muerte. Escuché algo a un predicador que me gustó y dije, interesante. El que nace una vez, la persona que nace una vez, muere dos veces. La primera, muerte, muerte física. Y la segunda muerte, condenación eterna. Pero el que nace dos veces, mire qué cosa, solo muere una vez. Naciste físicamente y naciste de nuevo para Cristo. Solo sufrirás la primera muerte. La segunda muerte no te hará ningún daño, dice el Señor. El Señor no garantiza la protección en contra de la primera muerte, ni del martirio, ni del sufrimiento, ni de la muerte física, pero sí puede asegurarnos que por ser fieles a Jesucristo seremos inmunes al peligro de la segunda muerte, la condenación eterna. Los creyentes fieles experimentarán la resurrección en Cristo Jesús. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Ahora, hermanos, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible pasar por esos sufrimientos, esas tribulaciones por causa de Cristo? ¿Cómo es posible? Eso como que es para gente de otras dimensiones, ¿verdad? Como que es para otro tipo de gente. Mas en la palabra de Dios, hermanos, está en Hebreos capítulo 12. Yo quiero ahí concluir, hermanos, Hebreos capítulo 12. Versículos 3 y 4. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4. Mire lo que dice la palabra de Dios a su iglesia. La forma de enfrentar todo esto que estamos hablando, de tribulación, de persecución, de pobreza, incluso de perderlo todo por Cristo Jesús. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Y cómo se hace esto entonces, hermanos? ¿Cómo yo puedo llegar hasta el punto de perderlo todo, pero ser fiel a mi Señor? Versículo 2, hermanos. De Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Iglesia Nazaret, el Señor te dice hoy, no temas, yo estoy
contigo. No importa lo que venga. No importa lo que haya pasado. No importa el primero y el postrero. El que murió, pero resucitó, venció. Él te dice esta mañana, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Sé fiel hasta la muerte, aún dando tu vida, y yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. Puestos de pie, hermanos, oremos. Bendito Padre, aquí estamos en tu presencia, Señor. Y el que tiene oído, dice tu palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, tú conoces nuestros corazones, nuestras vidas, y tú sabes en tu presencia si estoy pobre espiritualmente. Y si el Espíritu te ha hablado, hermano, y debes venir a Cristo, y debes de hacer un arrepentimiento en tu corazón y en tu vida, un cambio para ser rico ante Dios. Y si tú estás flaqueando por la situación de dolor, de sufrimiento, el Señor esta mañana dice, iglesia, no temas por lo que has de vivir, lo que has de padecer los próximos días. Yo estoy contigo. ¿Qué decisiones debes de tomar, hermano, en estos días? ¿Qué decisiones vas a tomar? Considera aquel que sufrió el oprobio por el gozo de su Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, descansamos en ti, confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Tengan una linda semana en el Señor. Gócese en medio de la adversidad. Señor dice, yo estoy contigo.